Hola amigos de Maricorp, le vamos a presentar cómo podemos realizar transiciones con emojis en 3D dentro de Adobe Premiere. Y listo, entonces ahí tenemos los resultados finales y está aplicada una transición de happy o felicidad. Ahí está. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama donde vamos a iniciar con el Bundle Elements para obtener la plantilla de la transición de emojis. A continuación vamos a irnos a Adobe Premiere donde vamos a crear un proyecto, vamos a insertar dos vídeos para poder incluir la transición a la mitad, importaremos la transición y finalmente exportaremos ya el video editado. Aquí tenemos la transición de emojis, tienen un total de 24 archivos Mogrot donde están clasificados por tres categorías. Tenemos en HD, en versión mobile y tienen en versión squared. Cada una de ellas tiene sus dimensiones. Ahora, para que nosotros lo podamos descargar, simplemente vamos a ir aquí y colocamos descargar. Estamos dentro de Adobe Premiere, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí lo tenemos y vamos a asignar el nombre. Vamos a colocarle transiciones emojis Mario. Ahí está. Entonces este proyecto queremos guardarlo en otra ubicación. Para eso vamos a desplegar aquí y vamos a colocar elegir ubicación. Colocamos seleccionar carpeta. Ponemos crear. Aquí también tenemos los vídeos y los vamos a incluir dentro de Adobe Premiere. Seleccionamos los vídeos, arrastramos y soltamos dentro del panel de proyecto. Lo vamos a arrastrar al panel de la línea del tiempo. Ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es importar la transición de emojis. Para eso nos vamos a ir a gráficos esenciales. En el caso que no lo tengamos activo, lo podemos habilitar aquí dentro de ventana y gráficos esenciales. Entonces ponemos examinar y ponemos haciendo más. Internamente cuando descargamos el archivo de transiciones de emojis te viene en un zip. Cuando nosotros lo descomprimimos dentro de la carpeta tenemos un file de MacOS para sistema Mac y tenemos otro que es para Windows. Abrimos el de Windows. Dentro de esta carpeta tenemos el HD mobile y el modo cuadrado. Nosotros vamos a importar el HD en este caso. Ahí tenemos la carpeta y los archivos .mogrot. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar la carpeta HD. Si nosotros desplegamos lo tenemos aquí en la carpeta HD. Seleccionamos el checklist y ahí tenemos todos los archivos .mogrot. Son las transiciones que vamos a incluir dentro de los vídeos. Los vídeos que hemos importado tienen distintas dimensiones para evitar de repente algunos descuadres al insertar la transición. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a secuencia y ponemos ajuste de secuencia. Es aquí donde nosotros vamos a estandarizarlo a unas dimensiones de 1920 por 1080. Esta es la resolución para un formato de vídeo en HD. El formato de archivo de previsualización colocamos en iframe solo MPG, dado que lo trabajamos mucho dentro de Windows. Y ponemos aceptar. Se van a eliminar algunos archivos de previsualización y se van a incluir nuevos dentro de esta nueva secuencia. Ponemos aceptar. Si nosotros notamos está un poco escalado el vídeo. Para evitar esa escala seleccionamos el vídeo y vamos a poner escala 50. Ahí está. Lo mismo con el siguiente. Seleccionamos y ponemos de escala 50. Nosotros vamos a insertar la primera transición de emoji. En este caso es de Happy HD. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Ahí está. De hecho ya te viene esta transición con el efecto de sonido. No es necesario de repente importar otro sonido porque ya te viene. Luego de procesarlo tienes el primer vídeo y se incluye la transición y pasa a la siguiente escena. De hecho, ya tenemos un vídeo, recuerden, de aplicar LUT si en el caso lo desean. Les voy a estar dejando dentro de la descripción el enlace para que puedan mejorar un poco la temperatura, el equilibrio de blanco, la saturación, entre otros. Ahora lo que vamos a hacer es exportar, sección de exportar, y vamos a cambiar la ubicación, transición Mario, y guardamos. Entonces recuerden ahora que los ajustes preestablecidos deben estar en 1080p. Aquí lo tenemos. Ponemos que el rango sea toda la fuente y lo exportamos. Y listo, entonces ahí tenemos los resultados finales y está aplicada una transición de happy o felicidad. Ahí está. Listo. Gracias amigos de Maricorp.